Alfonso Lambe. En el hogar de Alfonso Lambe, Alfie, se respiraba aquella atmósfera de piedad cristiana. Era un niño delicado, pero muy listo y muy alegre. Al no poder continuar en la congregación, se deprimió mucho. Al ingresar a la Legión, la tristeza y la postración desaparecieron. La alegría y la acción resurgieron de nuevo, y con toda el alma se entregó a trabajar en la Legión. Hacía tiempo que Alfie deseaba ir a Dublín. Allí había cientos de presidia y estaba el Consejo Central, el cual dirigía la Legión de María en todo el mundo. ¿Cuánto se podría aprender allí? Cuando la empresa en la que trabajaba tuvo que dejarlo cesante, él se consideró esto como algo providencial. Se trasladó a Dublín. Era muy feliz. Estoy más convencido que nunca. Los que viven la Legión viven con más devoción la vida de la Virgen. Y cuanto más uno se entrega a la Legión, tanto más se entrega a María. Alfie no solo era muy joven en años, también llevaba poco tiempo en la Legión. Las personas a las que debía orientar eran con frecuencia mayores que él y pertenecían a la expresada asociación desde hacía mucho más tiempo. ¿Permitirían que él les diera lecciones? Cierto día fue enviado un grupo, dirigido por algunas señoritas de cierta edad que se negaban a dejar su cargo. Ningún hombre más joven que ellas podría imponérseles. La regla de la Legión prescribe que nadie puede estar en un puesto más de 6 años. Al visitarlas fue recibido fríamente, pero con la humildad y cordialidad que lo caracterizaban, logró que la predisposición de las legionarias cambiara, hasta convertirse en una charla amena, aceptando estas hermanas dejar los cargos. Como río que después de una larga contención rompe todos los diques e inunda el territorio. Así también el celo apostólico de Alfie se abrió camino con la fuerza de una gran marea y le impulsó a realizar en 4 años una labor que sería sobrehumana para una larga y meritoria vida. Por una parte, parece que Alfie supiera que no le restaba mucho tiempo para dedicarse a la obra de su vida y que debía llevar a cabo en pocos años lo que otros en décadas. Por otra parte, el ritmo palpitante de su actividad habrá contribuido a su temprana muerte. Un periodista de un célebre diario fue a verle. Este enseguida describió la impresión que le había causado a Alfie. Sus ojos son serenos y azul claros, miran al visitante amablemente, pero con cierto aire de seriedad. Tiene el semblante de un niño y al mismo tiempo la cara de un ermitaño. Es medio ángel y medio combatiente. A Alfie lo encontramos con los leprosos ante los muros de Quito. En estos lisiados siempre vio la imagen de Cristo crucificado. Con inenarrable ternura y cariño se consagró a ellos. Primero reclutó a muchos legionarios auxiliares y más tarde se formaron 3 praesidias. De la misma manera que no temía a las úlceras corporales, tampoco a las morales. Los primeros a quienes llegó su mensaje fueron los moradores de la cárcel de Quito. Alfie los trataba con el respeto que le inspiraba el rostro de Cristo, si bien en la mayor parte de los culpables este rostro estuviese ultrajado o desfigurado. En fervientes palabras les explicó el sentido y objeto de la Legión de María y les manifestó también ellos estaban llamados. 115 reclutos respondieron y llegaron a fundar 4 praesidias. Un año después,
por primera vez, todos los presos, hombres y mujeres, asistieron a la Santa Misa y más de 300 se confesaron y recibieron la Sagrada Comunión. A partir de ese día, una vez al mes, se celebraría misa para ellos. Una de las primeras legionarias de Quito fue Rosa Ponce, hija de un gran terrateniente. Se entusiasmó tanto que se dispuso a cumplimentar los deseos de Alfie. Fundó un grupo por ella presidido entre los agricultores indios de la granja de su padre. Esto era algo sensacional. Es casi un milagro de primer orden el que los miembros de la alta sociedad colaboren con los indios, escribió Alfie. Desde entonces fueron en aumento los grupos constituidos entre los indios. Alfie, en una carta dirigida a Dublín, escribe palabras en quechua del temario de la Junta de la Legión. Argentina es la nación que más se parece a Irlanda de todas las que he visto, escribía Alfie a casa. Las carreteras están orladas de hierba verde. Hay sobre todo muchos irlandeses. Hablan un inglés bastante parecido al de mi abuelo. Como en todas partes, contribuyó eficazmente a formar a los legionarios y a capacitar a cada uno de ellos en la técnica de las visitas domiciliarias. Cuenta que a veces hacía visitas domiciliarias durante 10 horas al día. Una vez contaba de cierto hombre que llevaba casado civilmente 14 años y que tenía varios hijos. Se resistía a casarse por la iglesia. Alfie señaló al hombre la responsabilidad que tenía de su mujer y de sus hijos, pero éste no se dignó contestar. Entonces le habló de la salvación de su alma y solo recibió la réplica: «Bah, esos son cuentos». Por fin le preguntó Alfie: «Si usted no quiere legitimar su matrimonio por todas estas razones, ¿lo haría por amor a la Virgen?». Admirado se quedó Alfie cuando obtuvo esta respuesta: «Sí, eso ya es otra cosa». Con motivo de este suceso, Alfie intercaló un tema muy espinoso: la devoción puramente sentimental y adogmática a la Madre de Dios en muchos hombres del continente sudamericano, que muchos pueblos de Sudamérica no conservan de todo el catolicismo más que la devoción a María. Este hecho en sí exacto y deplorable se toma como pretexto para subestimar el culto mariano, lo que supone una errónea desviación hacia la dirección opuesta. Ciertamente, es triste que existan hombres alejados de la misa y de los sacramentos. Quizá lleven una vida pecadora, pero rezan devotamente a la Madre de Dios. ¿Sería mejor que ni siquiera hicieran eso? Muchos misioneros lo discutieron con él, diciéndole que el remedio para esta delicada situación es sencillamente no hablar de María a los fieles. Él, en cambio, propuso lo contrario, o sea, conseguir que los fieles conocieran la verdadera devoción a María. Según San Luis María Griñón de Montfort, esta les haría comprender el puesto de María en la economía de la salvación, y de este modo se adquiriría paulatinamente una justa comprensión de la cuestión. Con frecuencia tenía dolores de estómago. La disentería que él había contraído en el Ecuador le hacía sufrir cada vez más y su salud seguía deteriorándose. Cuán vertiginoso era el ritmo de los viajes de propaganda. Se infiere de un informe que habla
de la fundación de 20 nuevos presidia en solo 10 días. Alfie cada vez se sentía más débil, pero no por eso moderó el ritmo de su trabajo. Gran cantidad de nombres nuevos aparecieron en sus informes. Mar del Plata, Concordia, Paraná, Federal, Chajarí, Colón, San José, Villa Elisa, Baza Bilbaso, San Roque. La lista se podría alargar a discreción. Su persona entera respiraba modestia. Llevaba el nombre de Corderito, no sin razón. Dice uno de sus amigos, era tan manso y dulce como un cordero. A todos nos agradaba. Quien se encontraba una vez con él deseaba verle de nuevo. En cierta ocasión fue invitado a una comida oficial. Junto a él se sentó un señor muy regañón, que estaba descontento de sí mismo y de todo el mundo. Por razones de cortesía se le había invitado, pero a nadie le agradaba, porque nadie se podía poner de acuerdo con él. Este hombre, que de todos tenía que hablar mal, dijo después del almuerzo a los anfitriones: ¿quién era ese chico tan simpático que ha estado sentado a mi lado? Me gustaría volverlo a ver. Una vez, un hombre había abandonado desde hacía tiempo sus prácticas religiosas. Alfie le visitó varias veces, pero sin ningún resultado. Por el contrario, el hombre parecía ponerse cada vez más reacio. Alfie le dijo, sin muestra de enfado, con su tranquila, objetiva manera de ser, pero no sin una cierta tristeza: le aviso, si usted prosigue así, se condenará. Esto hizo más que una fuerte reprimenda. Alfie no se encontraba bien y a cada instante se sentía peor. Comenzó a vomitar sangre y en altas horas de la noche fue llevado a una clínica donde le diagnosticaron úlcera sangrienta en la base del estómago. Se detuvo la hemorragia. Durante una semana, Alfie no tomó más que leche, cada hora algún sorbo. Las navidades las pasó en clínica. Sus amigos le visitaban con asiduidad. También el embajador irlandés, Orán, iba todos los días a verle. Alfie no se consideraba en modo alguno como enfermo. No usaba ya la máquina. Esto era muy penoso para sus constantes dolores, pero sus informes manuscritos eran tan objetivos como siempre. Ustedes parecen haber dado demasiada importancia a mi carta de Córdoba, contestó él. Prescindiendo de mi úlcera gástrica, disfruto de buena salud. Es verdad que he perdido 6 kilos, pero he vivido durante muchos días a base de solo leche. Ustedes opinan que yo debo regresar a la patria. A la verdad, iría con mucho gusto a casa, en plan de conveniencia, pero creo que en este momento no es esa la voluntad de Dios. Acabamos de llegar a una estación que es la más propicia para propagar la legión. Enero, febrero y marzo son los mejores meses para esto. Ojalá que el año 1959 pueda ofrecer muchos nuevos triunfos a la reina de la legión. Esta es mi última carta de 1958. La carta llevaba la fecha del 30 de diciembre. Sin embargo, era la última carta, no solo de ese año, sino la última de su vida. La última carta a su madre ya había salido. Debemos rezar, decía en ella. Tenemos tan poco tiempo. La úlcera de estómago que le habían diagnosticado resultó ser un sarcoma linfático, una de las úlceras cancerosas más peligrosas. Estaba lleno de ellas. Solo los amigos más íntimos podían visitarle, entre ellos el embajador irlandés Orán, quien cada 2 días remitía un informe al concilium. En uno de estos manifestaba que el nombre de Alfie
permanecía en los lugares en donde él había trabajado ya legendario. La gran estima de que Alfie disfrutaba se trasluce en el hecho de que el cardenal arzobispo de Buenos Aires, su eminencia, Monseñor Copelo, le administró los últimos sacramentos y de que el nuncio apostólico en Argentina le impartió la última bendición. El 21 de enero de 1959 tuvieron fin sus sufrimientos. Faltaban 6 meses para que cumpliera 27 años. Murió en la fiesta de Santa Inés, a quien la liturgia denomina Agnus Nieve Candidior, cordero más blanco que la nieve. Los legionarios consideran esto como una muestra delicada de la divina providencia en la muerte de aquel joven que era conocido en todo el territorio como el Corderito.